tareas que teníamos que hacer en el CRM, que empleábamos hasta, no sé, 4 horas o 6 horas semanales, las vamos a poder hacer en 10 minutos. Gracias a la conjunción del CRM con la IA, pues le vas hablando como hablas con Alexa y te va rellenando todos los campos y te lo hace perfecto. Hoy en Listening Leaders tengo el placer y el honor de viajar hasta la ciudad de Valencia, pues a hablar con un invitado que, además de invitado, es un amigo desde hace un montón de años. Es un amigo de esos que se dice hermano de distinta madre. Déjenme que les presente a Diego del Agua. Él es actualmente chairman de una compañía que se llama Vistach Spain, una organización que se llama Vistach Spain, y director comercial de Goodman Minerals. ¿Qué tal, Diego del Agua? Qué gusto tenerte por aquí en este formato. Pues encantado de que me llames, encantado de atenderte y encantado de seguir aprendiendo, pues, las preguntas, porque cuando uno pregunta, el otro tiene que reflexionar sobre su propia experiencia. Bueno, en este arte de preguntar, tú eres maestro, porque quiero empezar contándoles a nuestros oyentes que tú has desarrollado tu actividad principalmente en el mundo del marketing, de las ventas, la parte comercial, pero después has sido y sigues siendo profesor de escuela de negocios, has ocupado posiciones de recursos humanos. Hoy trabajas, también haces colaboraciones en la tertulia del programa de Capital Radio, Líderes Globales. Te has estado reinventando cada cierto tiempo, pero eso no sería posible si no es haciéndote preguntas constantes, ¿no? Bueno, es cierto que intento conocerme cada vez más, pero el truco ahí, Raúl, es atreverse, aunque sea con miedo, ¿no? Que ambos lo hemos experimentado. Entonces, cuando surge una oportunidad, digo que sí y luego intento aprender sobre el camino. Wow, lo que pasa es que eso primero es un desgaste personal, porque atreverse y decir que sí supone estar siempre sujeto al ¿y si fallo? Pero, bueno, leí hace poco que siempre te vas a arrepentir de no haberlo hecho, que de haberlo hecho, y aunque sea con fallos, pero por lo menos has tenido un aprendizaje. Entonces, cuando fallamos, pues, bueno, como algún penalti que ha ocurrido en España hace poco, pues seguramente ha habido algún aprendizaje, pero si no lo hubieras intentado, oye, ¿qué hubiera ocurrido? Entonces, sí es desgaste, pero es una manera de crecer. Dicen que para crecer hay que transformarse y la transformación es dolor. Entonces, bueno, pues intentemos que dure lo menos posible. Yo tengo un gráfico ahí en la cabeza que he visto hace poco y que lo tengo muy presente. Es, si no haces nada, el porcentaje de éxito es cero. Si lo intentas, puede haber un 50% de sí, un 50%, 70-30, 20-80, como quieras. Pero hay un mínimo porcentaje de que pasen las cosas, ¿no? ¿Qué te animó a ir asumiendo posiciones distintas a las de marketing o comercial, por ejemplo, y convertirte en un profesional más completo, por ejemplo, con el área de los recursos humanos? Bueno, yo creo que ha sido que me han dado la oportunidad en un entorno que conocía y pensaban, confiaron en mí que podía aportar algo. Entonces, siempre mi ADN ha sido de ventas, he hecho cosas en marketing, llevando también esos departamentos, igual que el D+D, pero en una de las compañías me dijeron, oye, tu trato con las personas, tu enfoque, tu experiencia en otras compañías nos puede servir y me dieron esa responsabilidad a la que tengo muchísimo respeto porque el departamento de People pues muchas veces es al que reclaman todos, pero pocas veces se le agradece lo que hace por detrás, ¿no? Y bueno, yo creo que cuando lo haces en entornos más o menos conocidos o cuando te dan la oportunidad, la confianza, la formación, pues oye, hay que aprovecharlo. De hecho, al mismo tiempo que me dieron esa oportunidad, me formé. Yo creo que no hay que ser un suicida, sino intentar ir conociendo poco a poco los pasos que vas dando, ¿no? Has dicho que es un departamento poco reconocido en muchos casos, pero está llamado a ser un departamento clave en el futuro de la inteligencia artificial, cómo las personas van a jugar un rol muy diferente. ¿Cómo lo ves esto en el mundo de las empresas que ya conoces? Mm. Bueno, la inteligencia artificial es una revolución más. Nos tenemos que adaptar o ser arrastrados, una de dos, pero es cierto que las personas pues, no van a ser sustituidas, solo aquellos que hacen tareas rutinarias que la máquina puede hacer mejor. Entonces,
intentemos dar nuestro valor añadido con nuestro trato, con nuestra sonrisa, con nuestra experiencia, con nuestro enfoque, que la máquina, pues, por ahora no, no puede hacer. Dentro de 10, 50 años, quién sabe, ¿no? Nosotros hemos hablado mucho en privado de esta evolución que ha tenido el liderazgo, el management en las empresas, ¿no? De pasar de puro resultado, me importa poco lo que te pasa en tu vida, me importa poco cómo te sientas, lo que me importa es el resultado que estás obteniendo, si lo obtienes bien y si no, tienes un problema, a un liderazgo humanista en donde hay que poner a la persona en el centro y después conseguir los resultados, porque eso no es negociable. ¿Cómo has vivido toda esa transición en tu carrera profesional? Pues la he vivido en primera persona, porque yo en los inicios era el resultado es lo primero, y luego pues soy un convencido de con las personas y los resultados ya llegarán siendo más a largo plazo. Pero me he dado cuenta que eso son filosofías, pero también hay que encontrar las culturas, las empresas, las personas. No puedes emplear esa filosofía, por muy buena que sea, en determinados entornos con determinadas personas, porque no te siguen, porque no lo quieren hacer, porque no lo entienden, porque estás como un mono en una pecera. Entonces, se tienen que dar pues, esas circunstancias de equipo, de cultura, para poder sacar el máximo partido. Si no, pues es un desgaste. Y máxime en el mundo en el que están cambiando las generaciones y en el que los drivers, ¿no? Los elementos que motivan a las personas que se están incorporando más recientemente al mundo del trabajo, proveniente de generaciones más nuevas, piensan de una manera distinta. ¿Qué le queda a tu juicio a las empresas para adherir a ese talento de una mejor manera? Quizá la velocidad, es decir, estamos sufriendo unos cambios tan rápidos que no somos capaces de absorberlos. Recordábamos que antes hacíamos planes a 5 años, luego planes a 3, luego planes anuales, y ahora los revisamos mensualmente sabiendo que nos equivocamos en un 20 o en un 30%. Entonces, viene una velocidad que no somos, esa capacidad de adaptación con las nuevas generaciones, con las nuevas necesidades, con las nuevas tendencias, la verdad es que es muy complicada, muy compleja. ¿Cómo lo podemos resolver? Hombre, pues haciendo que parte de la respuesta sea un compendio pues, de nuevas generaciones, de nuevas culturas, de nuevas maneras de hacer, ¿no? Creemos que lo que nos funciona aquí nos va a funcionar allá y ese es el principal fracaso, ¿no? El intentar copiar y pegar. O te adaptas al entorno o te adaptas a la circunstancia y encima mucha velocidad o estás perdido. Pedro Montarello tiene una frase de un amigo suyo que dice o te aclimatas o te aclimueres, ¿no? Claro, esto es lo que les queda a las empresas, ¿no? El adaptarse. Pero tú es que además das clases en escuela de negocios en instituciones que tienen alumnos jóvenes que están buscando una diferente manera de adaptarse al mercado de trabajo. ¿Ellos qué buscan? Pues mira, doy clase desde una universidad hasta 2 escuelas de negocio y es muy curioso cómo cuando hay gente muy joven que acaban de salir de la carrera y están haciendo un máster, las preguntas que te hacen es más de tendencia, bueno, pero dime lo último y cuándo lo puedo aplicar, mientras que la gente pues con más experiencia le gusta la reflexión, le gusta el compartir sus experiencias y es un enfoque completamente distinto. En ambos casos luego te puntúan y entonces ves si has sido capaz de adaptarte a ese entorno o no. Y yo creo que hay que hacer otra de las dos cosas. Sin reflexión no vamos a tener aprendizaje, pero sin estar pendiente de la tendencia, pues se nos va a pasar el tren y nos quedaremos, pues eso, muy preparados, pero en la estación con la maleta, con los zapatos brillantes, pero el tren se ha ido. Eso nos mete en un debate muy interesante, ¿no? Durante muchos años se apelaba a estos perfiles como el tuyo por la experiencia, por todo lo acumulado, por todo lo vivido, y hoy necesariamente eso no es lo que están buscando la gente joven, ¿no? Están buscando que le cuente batallitas de cómo tú empezaste, cómo superaste hace 20 años, porque es que ese escenario ya no está en esa pantalla del juego, ¿no? Lo cual te obliga a aprender más deprisa. Dicen que no hay mejor manera de aprender que enseñando.
¿Qué estás aprendiendo en este momento? Bueno, incluso casos e historias que hemos vivido muchas veces, gracias a las preguntas, te hacen replantearte el cómo lo habías mirado, el mirarlo con otros ojos, ¿no? Entonces, yo aprendo con ellos porque ante casos que ellos me dicen, oye, me está ocurriendo esto en mi empresa, ¿cómo lo enfocaríamos? O yo les cuento mis casos, me hacen preguntas que dices, jolín, nunca he sido capaz de verlo con este prisma que tú me estás haciendo ver, ¿no? El aprendizaje, si no es con humildad, si no es con sinergia, si no es con compartir, si no es con vulnerabilidad, si no es con abrirte, pues simplemente va a ser un monólogo, va a ser una clase que llaman magistral, la gente aplaude, se va y se queda con el 20%. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, oye, ¿cómo me ayudarías tú a resolver esto? Y entre los dos buscar nuevas soluciones, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que ellos son más solidarios o mejores compañeros entre ellos de lo que era nuestra sociedad? O nuestra forma de trabajar de antes, o en qué medida son más individualistas y buscan sus resultados sin estar... ¿Hay algún patrón que se pueda poner como común? Yo creo que no es un tema generacional, sino es un tema de equipo, es un tema de compartir valores, herramientas y maneras de ver. El ser humano sigue siendo egoísta hace 1000 años, 500, 50 y ahora. Pero cuando se dan cuenta que el bien común es mucho más importante que el propio, que el partido, pues uno puede jugar muy bien, pero si no juegan todos bien, pues no van a ganar el partido, difícilmente. Entonces, yo veo tanto en jóvenes como en gente más senior que hay egoístas, pero cuando se dan cuenta de la repercusión que tiene sobre los demás y sobre el resultado, pues tienen una visión pues más de compañerismo, ¿no? Más de equipo. ¿Se ayudan? Pues mira, yo he estado en algún curso de posgrado, teníamos campana de Gauss y un 10% tenía que suspender, aunque sacara un 8, porque el resto sacábamos un Lo, 8,2 o un 8,3. lo recuerdo Y la verdad es perfectamente. que me parece un sistema malvado, bajo mi punto de vista, porque busca una supuesta excelencia, pero no busca la sinergia, con lo cual la gente pues se da a codazos. Bueno, Yo no creo en ese sistema. sin embargo, yo Y me acuerdo funciona, ¿eh? yo me acuerdo cuando lo hablábamos. Lo que te hacía era prepararte para un mercado laboral que estaba así de competido. Si tú estás en la mediana, te puedes medio mantener. Si eres de los early adopters, si eres de los buenos, de los que le ponen empeño, pues no vas a tener ningún problema. Y si eres de los rezagados, ya te vale más empujar, ¿no? Sin duda, pero es que ese rezagado, que es un rezagado en estadística, es magnífico en oratoria. Entonces, Ajá. más vale que forme parte de nuestro equipo. Yo cuando he visto el individualismo, lo que he visto es ponerse trampas, no ayudarse y al final, pues crear departamentos estancos y empresas en declive. Sálvese quien pueda, trabajando en silos y no dando información al de al lado para que no tenga... Claro, eso funcionaba a lo mejor en el tiempo en el que la información era poder, pero es que hoy estamos en otra pantalla, ¿no? Cierto, ahora hay excesiva información. Ahora lo difícil es saber seleccionarla y saber aplicarla, ¿no? Información tenemos mucha, pero ¿cuál es la adecuada en el momento adecuado y quién toma la decisión, ¿no? Muchas veces no es un problema de información, sino de decisión. Yo creo que los planes no funcionan no porque no sean buenos planes, sino por su ejecución. Y ahí, si no tienes el equipo alineado, pensando en el mismo objetivo, difícilmente se va a conseguir. Bueno, hay una pregunta obligada en este tiempo, Diego, que es el tema de inteligencia artificial. Déjame que empiece por lo primero. ¿A favor o en contra? A favor, porque lo que no puedes parar, más vale que te subas a la cresta, ¿no? Y estando a favor, ¿cómo va a cambiar tu mundo? ¿Cómo va a cambiar el mundo de las relaciones, el mundo de la parte comercial, de la parte de ventas? ¿Cómo va a cambiar esto? Pues yo creo que con mayor eficiencia, es decir, menos costes, tiempo, pero también O que sea, va estás a hablando de hacer despidos.
Estoy hablando que tareas que teníamos que hacer en el CRM, que empleábamos hasta, no sé, 4 horas o 6 horas semanales, las vamos a poder hacer en 10 minutos. Hace nada, la semana pasada, de hecho, estuve viendo una donde, gracias a la conjunción del CRM con la IA, pues le vas hablando como hablas con Alexa y te va reinando todos los campos y te lo hace perfecto. Mientras que antes manualmente y tenías que corregir porque, claro, eso lo veía toda la empresa. Entonces, es algo positivo, pero que hay que ir conociendo. Y además, por muy bien que esté, yo sigo pensando que hay que llamar al cliente, mirarle a los ojos, escucharle y hacerle una buena propuesta. De hecho, he visto errores en equipos comerciales donde estaban tan ensimismados en utilizar todas las inteligencias posibles, todos los CRMs posibles, todos los PyDrive posibles, que no miraban al cliente, no lo llamaban. Dicen, no, si le manda un mail, ya, pues así va luego los resultados, ¿no? Claro, lo que pasa es que esa es una es una tendencia en la que se están subiendo muchas empresas que dicen si tenemos la tecnología, ¿para qué vamos a emplear a las personas? Son mucho más baratas, no se ponen malas, no se cogen días de vacaciones, no se quedan no caen enfermos, de manera que usemos las máquinas. Pero claro, eso despersonaliza en el mundo comercial, despersonaliza sustancialmente la interacción con el cliente. Tanto despersonaliza que el que no lo hace es el que se diferencia. Aquel que Ajá. coge el teléfono es el que el otro dice, wow. Aquel que te trata mirándote a los ojos, pues es un wow. Si no, estamos, pues eso, siendo muy eficientes en costes, pero muy malos en servicios. Entonces hay que balancear. Tengo ahí una duda metódica, ¿eh? Claro, en el tiempo en el que todo el mundo empieza a andar en coche, hay gente que echa de menos el caballo. Claro, ir en caballo hoy por la Gran Vía es una excentricidad. Puede sonar muy divertido, pero no es nada eficiente. Claro, el que vuelvas otra vez a llamar al cliente a su teléfono fijo, a su mesa, pues a lo mejor es muy del pasado, muy objeto de qué divertido, mira, ha vuelto otra vez a llamar al cliente, pero no es nada eficiente. Mm. No, Bueno, no lo sé, para ¿eh? eso tienes... Sí, sí, no, sí, cojo el punto. La tecnología te puede ayudar a mejorar tus ratios, te puede ayudar a concretar mejor tu público objetivo, pero una vez que lo tienes, tendrás que tener la suficiente inteligencia para saber si lo que quieres es una llamada, una visita, un mail o un WhatsApp. Por ejemplo, en Asia, la mayoría de los clientes te pasan cotizaciones y pedidos por WhatsApp. No quieren saber nada del mail porque no le hacen ni caso y nunca te cogen el teléfono. Entonces, o te adaptas a cada uno de los clientes o ahí pierdes. La tecnología ahí te puede ayudar para la discriminación, pero eres tú, como persona, el que tienes que aportar ese valor añadido en cada una de las situaciones. Ese es un muy buen punto, ¿no? El tema cultural también, ¿no? El adaptarte a diferentes culturas y dicen que allá donde fueres, haz lo que vieres. ¿Cómo un directivo tiene hoy que adaptarse a este mundo que cada vez es más global? Pues es curioso porque las tendencias son globales y además muy rápidas y lo que ocurre en un punto del mundo repercute en la otra punta inmediatamente, pero en cambio las culturas pues son ancestrales y lentas, ¿no? Entonces, o conoces cómo se mueven, esto que te cuento de los WhatsApp, o el tema de las comisiones en determinados países, o en el mundo árabe donde, oye, hasta que no has negociado 10 veces el precio, no es el último precio y es el bueno, porque si a la primera dicen ok, es un insulto, pues claro, eso un alemán pues está en la otra punta, ¿no? Entonces, tienes que balancear el conocimiento local, pero con una visión global. Y para eso yo creo que hay que ayudarse de gente de allí, con agentes de allí, con vendedores de allí, que te van a ahorrar mucho tiempo, ¿no? Bueno, y ser tú el que te adaptas, ¿no? Ellos estaban allí antes que tú llegaras a sus vidas. Lo que ocurre es que muchas veces tenemos esa visión de conquistadores, es mi compañía, es mi marca y yo sé cómo se hacen las cosas que me ha dado éxito en estos últimos años, ¿no? Y claro, como no te adaptes, pues vas a pagar pues las inocentadas de ser nuevo.
Eso no quita para que vayas introduciendo novedades, pero más vale que sean de la mano, más vale que sean de manera conjunta, más vale que sea por convencimiento que no por insistencia, ¿no? Que al final es mayor coste, más tiempo y más dinero. Déjame que les cuente a los seguidores del programa que yo estoy muy agradecido porque cuando yo iniciaba esta suerte de podcast con entrevistas, claro, me tuve que rodar y cuando uno se rueda, pues de quién tira primero, de Friends and Family, y dentro de ese Friends and Family, pues fuiste uno de las primeras personas que pasó por este espacio en donde yo preguntaba sistemáticamente por aprendizajes y por errores. Así que déjame que rescate ese momento y te pregunte por un error. Cuéntame en Estados Unidos ya sabes que está el Fuck Up Day, este es el día en donde la regué. Y además lo tienen como muy a gala, ¿no? Mira, la regué, pero aprendí de ello. ¿Tienes alguna equivocación que digas, wow, esta se puede contar y además me enseñó tantas cosas? Bueno, desde lanzamientos de producto donde todo era perfecto salvo la opinión del cliente y por lo tanto ahí hubo un cambio y un aprendizaje extremo, hasta temas culturales donde dices, bueno, estas personas están muy quemadas como equipo porque han tenido un liderazgo dictatorial, vámonos al otro extremo, y el irse al otro extremo también es malo porque hay gente que necesita acompañamiento pero con mucha dirección. Entonces, quizá el mayor aprendizaje es que uno, no lo sabes todo; dos, lo que te funciona en unas compañías, en unos sectores, no te funciona en otros; y tres, o tienes que ir muy de la mano, adaptándote y ajustando las velas cada 3 metros, o de repente cuando te has dado cuenta el barco va a la deriva. Quizás es el principal aprendizaje, que es humildad, control y recibir mucho feedback, ¿no? ¿Y por qué nos cuesta tanto adaptar las velas? Porque, bueno, por ahí anda el ego, por ahí anda esto ha funcionado, por ahí anda, no, lo que tienes que hacer desde el CEO, el director general, etcétera, lo que tienes que hacer es esto, y a veces hay diferencias entre los despachos y los, y los campos de batalla. Entonces, hay que alinear ambas cosas y tener una escucha activa, que la escucha activa al final es humildad, es decir, bueno, pues por aquí no, pero también tener la asertividad para decir, pues mira, por aquí crees que no, pero vamos a ver si sí, y seguir y seguir y seguir en aquello en lo que crees, porque a veces quien te guía pues te puede llevar también a la deriva, y lo hace con toda su buena intención, pero tú tienes que tener la capacidad para decir, mira, he tenido toda esta escucha activa, pero ahora mi decisión es esta, y voy a ser firme porque creo en ello, ¿no? ¿Estamos en el tiempo de los valientes y decimos que no? Hay que decir que no de tanto en tanto, de la manera asertiva que tú decías, mire, no estoy de acuerdo con esto porque creo que tiene estas consecuencias, pero creo al mismo tiempo que podríamos hacer esto otro que tendría estas ventajas. Es siempre tiempo de valientes, porque si te confundes con tu decisión, bueno, ha sido al menos con tu decisión, y es un aprendizaje claro. Cuando te confundes con la decisión de otros es horrible, porque uno, sigues teniendo el problema, no tienes el aprendizaje y encima te señalan y nadie se acuerda de que la idea era de otro, ¿no? Entonces, siempre defender lo que tú crees. Eso sí, yo defiendo a muerte mi opinión a puerta cerrada, y una vez que se abre la puerta, oye, lo que hemos decidido lo llevo hasta el límite. Pero también Sí. es bueno recordar, oye, que sepáis que yo opinaba esto, porque luego la gente se olvida y pasados 3 meses, no, si tú estabas en la reunión ya, pero yo decía que era mejor ir al norte que al sur. Bueno, eso tiene una pequeña trampa, ¿eh? Si tú, y déjame que lo ponga ahí, ¿no? Si tú, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Las opiniones, los trapos sucios se lavan en el vestuario, se llega a un acuerdo, se llega a un consenso y a partir de ahí se sale fuera, como decía, rezaba en un cliente en el que estuve trabajando, en la última puerta desde las oficinas hasta el espacio en donde se estaban los clientes decía sonríe, empieza el show, ¿no? O sea, a partir de ahí fuera ya todos tenemos que estar alineados con algo que se ha decidido aquí, pero claro, luego no vale 2 meses después decir, ya lo dije, ¿no? Que esto iba a funcionar mal.
No, la decisión evidentemente se ha tomado y es de todos, es del equipo, pero que lo que quiero decir es que tiene que quedar constancia de cuál era tu opinión, porque si no la gente no se acuerda. Ah, no, pero tú no decías eso. Sí, sí, yo decía que era mejor el norte que el sur y por lo menos, oye, aunque ya no sirve de nada, quizá para la siguiente igual me escuchas, ¿no? Porque si no queda constancia, pues al final tampoco eh, mantienen tu credibilidad y eso, oye, al final ahorra tiempo. Sin embargo, es mucho más cómodo subirse a la tendencia, no llevar la contraria, ir a favor de corriente y luego criticar. Pero a veces no te pasa que te conviertes en una mala copia de otro cuando tratas de hacer cosas que dicen los demás y tú no estás de acuerdo de eso, con eso. Sí, sí, sí. Dejaríamos de ser nosotros mismos, dejaríamos de identificarnos con quién somos y siempre seríamos una mala copia, porque el original, pues con sus ventajas y sus desventajas, al menos tiene un criterio propio, ¿no? Yo siempre a la gente no me importa que se confunda. Lo que siempre le pregunto es cuál es el criterio. Oye, ¿qué te ha llevado a tomar esta decisión? Luego ha sido buena o mala, pero por lo menos cuál era tu raciocinio para llegar a esa conclusión. Estoy leyendo ahora bueno, estoy terminando de escribir mi quinto libro acerca de temas de inteligencia artificial y qué le sigue. Y quiero conocer tu opinión, me interesa mucho. Estoy trabajando en un artículo de la CNN que hace un año y pico solamente decía, en 5 años, más del 50% de los empleos de los white collars está en riesgo severo. Se va a perder porque las máquinas van a hacer ese trabajo. Claro, hasta ahora esa revolución industrial afectaba eso, a la industria, afectaba a los puestos de base, pero esta es la primera que afecta a los white collars, ¿no? Gente que está en las oficinas, gente que está haciendo tareas burocráticas, y me refiero a abogados, me refiero a periodistas, me refiero a contables, me refiero a gente de ventas, gente de marketing, que tiene que diseñar estrategias que hoy diseña en 0,1 una máquina, con sus desajustes y con sus áreas de mejora. Pero un plan comercial hoy te lo hace una máquina en cuanto que le metas 4 buenos prompts, ¿no? Eh, ¿Cómo ves el futuro que le sigue? Por una parte, creo que lo vamos a utilizar como un apoyo. Todos los que hemos utilizado algunas herramientas de inteligencia artificial hemos visto que el resultado está bien, pero hemos detectado también algunos fallos. Y además hemos visto que en el 80% está bien, pero no lo hemos experimentado por nosotros mismos. Y a la gente la convencemos cuando nos miran, cuando ven nuestras cicatrices y dicen, hombre, pues lo que dice además lo sabe y lo ha experimentado. Y la máquina, bueno, pues ha cogido un poco de aquí y de allá. Y quizá para este entorno, para este momento, para esta cultura no es lo más adecuado. Por otra, ¿que va a poner en peligro muchos puestos? Claro que sí, seamos conscientes de ello, pero nos estamos preparando para no ser de los que van a ser arrollados. Es como lo del chiste del león, ¿no? Oye, ¿por qué te ponen las zapatillas para correr más que tú? O sea, el león se va a comer a uno, pero yo por lo menos me pongo las zapatillas para correr más que tú. Claro, pero las zapatillas o las llevas en la bolsa o te las compras, pero hay gente que ni las lleva en la bolsa ni se las quiere comprar. ¿Va a ser devorado por el león? Hombre, yo creo que o es devorado por el león o tiene unas profesiones, pues oye, es que es fisioterapeuta y por lo tanto la máquina por ahora pues no le va a quitar el trabajo. Igual nos tenemos que reinventar y aquellos que no hemos estudiado fisioterapia, pues igual montamos un negocio de fisioterapias porque cada vez hay más, ¿no? Y quien dice eso, pues dice dentistas o dice otra cosa. Entonces, habrá que adaptarse. ¿Qué remedio? Escuchar, entender el entorno y ir navegando, ajustando esas velas que tú decías, ¿no? Esa frase, ese dicho, me encanta, porque dice, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. Es que ese es tiempo de ser realista, no pesimista, esto nos va a pasar por encima, no súper optimista, esto va a ser una gran maravilla, sino, ok, en cada momento ir adaptándonos digamos, a las situaciones que se van dando, ¿no? Te quería preguntar por último por todo el tema de cultura en empresa. ¿Cómo cambia? Porque claro, esto es fácil de decir, ¿no? Pero tienes que tener una cultura en la empresa determinada para ir adaptando esto. No es una cuestión de voluntad solamente de las personas de forma individual. ¿Cómo se aterriza eso en la cultura de las empresas? Bueno,
Todos sabemos esta frase de que la cultura se desayuna las estrategias. Eh, la cultura es tan importante que hace que haya equipos, que haya ilusiones, que haya compañerismo o no. Eh, ¿Cómo crear esa cultura? Pues con confianza, con herramientas, con objetivos comunes, pero para mí es de las cosas más complejas. Eh, Todos hemos hablado de los equipos de alto rendimiento, sabemos cuáles son las pautas que deben de tener, pero es muy difícil hacerlo. Cada 2 por 3 pregunto, oye, ¿tú has trabajado alguna vez con un equipo que mirándole ya prácticamente sabías lo que te iba a decir, tienes esa confianza, sabes que si él no llega tú te vas a lanzar y el 80% de la gente me dice, no, pues me gustaría, pero yo eso todavía no lo he conocido y son gente con 30 años de experiencia. Entonces, es una pena que no creamos todavía esos caldos de cultivo. Entonces, para mí la cultura es fundamental, pero parte de la cultura o parte del problema de la cultura es que muchas veces los que están arriba no la quieren cambiar. Entonces, viven del pasado, esto es lo que les gusta, eso es su área de confort, es donde tienen control y no lo quieren cambiar y por lo tanto, si no se cambia y no estás a gusto, lo mejor que puedes hacer es irte. Diego del Agua, gracias por tu generosa participación en este espacio, gracias por querer volver aquí de tanto en tanto, gracias por regalarnos tus enseñanzas, experiencias y sobre todo capacidad de reinventarte de tanto en tanto. Y nada, te deseo todo el éxito del mundo, que la conversación continúe. Muchísimas gracias, encantado y cada vez que me llames acudiré. Feliz.